siguiente panelista es el doctor Fernando Enrique Rueda. El doctor Rueda es médico cirujano por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, la UNIANDES, residente de tercer año de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la Universidad Central del Ecuador. Es jefe de residentes de cuidados intensivos del Hospital Alianza del Ecuador. El doctor Rueda pues, nos va a ayudar con el tema delirium y agitación en la unidad de cuidados intensivos. Bienvenido, doctor Rueda. Mucho gusto tenerla acá con nosotros. En este momento puede habilitar ya su pantalla para compartirla y estamos listos para empezar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. Ahí sí se ve la presentación. Sí, Sí, estamos con la listo. pantalla ya lista. Perfecto. Muchas gracias. Una vez más, buenas tardes con todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Estamos contentos de poder aportar un poquito al conocimiento médico. Bueno, nos ha tocado exponer sobre lo que es delirium y agitación en la terapia intensiva. Vamos a hablar sobre también un poco qué es lo que pasa ahora con la pandemia de COVID-19. Esta charla originalmente la tenía que hacer el doctor Rubén Navarrete, él es médico tratante de medicina crítica del Hospital Carlos de Andrade Marín acá en el Ecuador, pero por problemas de salud vamos a colaborar en esto y pues de antemano les pedimos una disculpa por la ausencia del doctor. No declaramos conflicto de intereses, y bueno, vamos arrancando ya un poco con lo que es la charla. ¿Qué es el delirium? El delirium es una afectación en la cognición del paciente. Básicamente, esto es potencialmente reversible y se asocia a un trastorno en el metabolismo cerebral. Es un evento transitorio que cursa el paciente crítico, no solo el crítico, sino también el paciente que ingresa a una hospitalización. Este porcentaje de presentar delirio se eleva cuando el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Recordar que tenemos tres tipos de delirios: el hiperactivo, el hipoactivo y el de tipo mixto. Para nosotros poder diagnosticarlo, tenemos que seguir los criterios de Meher, que de la lista que tenemos, por lo menos el paciente tiene que cumplir dos de estos criterios para ser catalogado como un delirio. Esta es la definición asimismo que se expresa en el manual de SM5. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el COVID? Pues los tiempos cambian, la vida nos hace crecer, es así de simple. Tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos caminando. Teníamos una era pre-COVID y ahora tenemos una era post-COVID, donde todo esto ha cambiado, donde en realidad el manejo del delirio en las unidades de cuidados intensivos de los pacientes que decidimos ventilar ha sido todo un reto para el equipo de medicina crítica. Son pacientes muy difíciles de manejar. Ya vamos a ir analizando el porqué de esto. Pero bueno, ¿cuál es un poco la fisiopatología del delirio? Hay muchas teorías que se vienen manejando actualmente, bastante fisiopatología. No se tiene algo claro, no se tiene un punto de partida para hablar nosotros de que por esto es que el paciente está haciendo un evento de delirio. Lo más aceptado, lo que más se habla es un poco de desequilibrio en lo que son los neurotransmisores, específicamente desequilibrios entre la acetilcolina y la dopamina. Recordemos que estos tipos de neurotransmisores actúan en lo que es en la excitación neuronal, uno con más valores de dopamina y con menos niveles de acetilcolina, pero estos son los que básicamente van a comandar este tipo de excitación neuronal. Una alteración en cualquiera de estos pues puede que lleve al paciente a trastornos en el metabolismo y termine generando un potencial delirio en el paciente. El mismo proceso inflamatorio, el estrés oxidativo que vive el paciente hospitalizado, más aún el de cuidados intensivos, toda esta inflamación induce un daño cerebral, que esto viene mediado por un daño en el endotelio, se alteran los flujos cerebrales, cambios en las presiones de perfusión, cambios en la síntesis de neurotransmisores, y pues va generando también, progresando hacia el delirio. Disponibilidad de los aminoácidos neutros, también estos aminoácidos disminuyen y, por ejemplo, se elevan como la noradrenalina, precursores como la noradrenalina que pues van a ocupar el lugar de estos aminoácidos y van a disminuir la síntesis de neurotransmisores. Obviamente, también tenemos que pensar en un paciente que ha sufrido alguna lesión cerebral, alguna noxa neurológica y en los fármacos que nosotros hemos utilizado para el manejo de este paciente que no son del todo buenos, quizá muchos de estos favorecen en gran cantidad el delirio. Si nosotros seguimos un poco las guías del 2018 de la Sociedad de Cuidados Intensivos, tenemos que tener en mente factores de riesgo, qué es sobre lo que yo puedo actuar y qué es lo que yo ya no voy a poder modificar sobre mi paciente.
¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Los más altos van a ser, o los que más relación tienen con el delirio, van a ser las transfusiones. Se dice que por cada paquete que nosotros hacemos de transfusión, aumenta el riesgo del delirio del paciente de un 18%. ¿Y por qué? Esto es porque la transfusión de sangre, recordemos que no es algo que está libre de algún efecto adverso. Siempre es imposible, más aún en pacientes adultos ya de edad avanzada, en los que que se produzca algún grado de inflamación, que pues al final del día va a ir aumentando el proceso inflamatorio, más estrés oxidativo, más cambios a nivel cerebral. Y pues algo que en terapia intensiva se usa muy comúnmente, que son las benzodiazepinas, ¿sí? Siempre usamos nosotros benzodiazepinas para sedar al paciente, más ahora en COVID, que tenemos pacientes que están netamente ventilados 2, 3, 4 días, dosis súper altas de benzodiazepina, de midazolam, pues el paciente tiene más chance de progresar hacia el delirio. ¿Qué son factores no modificables? La edad del paciente, a más edad, mayor riesgo de delirio, que tenga antecedentes de patología neurológica, que el paciente haya ingresado a la unidad por un trauma, por una cirugía emergente, y pues que tenga escalas de gravedad de ingreso pues, que ya sean muy elevadas. Entonces, asimismo, hacemos hincapié cuáles son los factores de riesgo que yo puedo modificar, que puedo controlar sobre un paciente. Puedo, cambios en los electrolitos, la fiebre, el estado séptico del paciente, la medicación, como dijimos, benzodiazepinas, dosis altas de opioides, el choque, infección, anemia, condiciones que ya definitivamente yo no voy a poder controlar sobre un paciente, que ya su edad, procesos neurológicos previos, pues todo eso me va a llevar a mí a un estado de delirio. Todo esto en terapia intensiva se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué razón? Recordemos, como habíamos revisado en la charla anterior, quizá muchos pacientes sufren dolor y quizá a veces no los podemos manejar. Como mencionaba el doctor Fernández, 50% de los pacientes de cuidados intensivos cursan con bastante dolor. El hecho de las invasiones que nosotros hacemos, la colocación del tubo orotraqueal en estos momentos, la posición en prono, pues favorecen a que el paciente tenga dolor. Todo esto lleva a una agitación, a una incomodidad del paciente. El paciente se siente ansioso, se siente frustrado. Incluso cuando ya lo queremos nosotros empezar a despertar, vemos que que muestra múltiples asincronías con el ventilador, y ese es otro problema que tenemos en el manejo. Y todo esto lleva a un delirio, a que el paciente tenga más riesgo de debutar con delirio. El mismo hecho de la deprivación del sueño, los ruidos que tenemos en las unidades de cuidados intensivos, los monitores, las alarmas del ventilador, la clínica o la enfermedad que lo ha llevado al paciente a cuidados intensivos, hace que todo esto se vuelva un círculo vicioso. Y si yo no controlo bien uno, puedo desencadenar el otro. Si no controlo bien el dolor, produzco incomodidad en mi paciente. De pronto también eso, si yo no controlo la incomodidad del dolor, pues voy a llevarle al paciente al delirio. Pero ¿qué significa que el paciente tenga delirio en unidad de cuidados intensivos? ¿A qué nos lleva todo esto? Revisando un poco la literatura, artículos ya desde el 2015, incluso un poco antes, hacen mención que el delirio per se asocia a una mortalidad más alta en el paciente crítico, ¿sí? Con un riesgo relativo de casi 2.3, 2.4 de que el paciente tenga mayor mortalidad. Eso es lo que se ven en los metaanálisis. Incluso el hecho de que el paciente presente delirio pues hace que también los días de estancia en una unidad de cuidado intensivo se prolonguen. Que al final del día todo esto, ¿qué traduce? No hay que pensar, bueno, más bien dicho, también pensemos un poco en el impacto económico que esto genera. Se han incrementado las tasas de costes iniciales hasta un 31%. Si es que el paciente logra salir de cuidados intensivos, pues tendrá mayores requerimientos de cuidados intermedios, mayor necesidad de cuidado crónico a largo plazo. El deterioro funcional, si es que un paciente hace delirio, es mucho más fuerte, es mucho más grande, la carga familiar se eleva. Hablando un poco en cuanto a números, cuánto nos cuesta a nosotros que un paciente haya hecho un delirio en los cuidados intensivos. Pues si nosotros seguimos un poco esta gráfica hecha a nivel de los Estados Unidos, vamos a terminar que al final del día el costo del paciente que hace el delirio aumenta cerca de $22,500. Esto, pues obviamente, en un país, como digo, Estados Unidos, donde su economía es fuerte, pues en países de Latinoamérica, quizá esto sea un golpe bastante fuerte al sistema de salud. Entonces, tengamos también en mente el coste que nos induce que un paciente haga delirio. ¿Podemos nosotros prevenir esto? ¿Qué herramientas tengo yo para poder pensar que mi paciente va a ser cuidado intensivo?
va a ser, perdón, un delirio. Una escala de la que tenemos, de una calculadora que nosotros tenemos desde el predelírico. El predelírico se elaboró para que se pueda predecir qué tanto de porcentaje tiene mi paciente de debutar con un riesgo de delirio durante su internación en los cuidados intensivos. Tomo en cuenta variables como la edad, el diagnóstico, el grupo diagnóstico que tiene, si es un ingreso urgente, el uso de sedación, el uso de opioides, si es que ingresa por una infección, cómo está su función renal, los scores, como dijimos, de severidad. Y pues obviamente esto le va prediciendo si tiene el paciente un 40, 50, 60, etcétera, porcentaje de que el paciente debute con un riesgo de delirio en unidad. Esto no me tiene que a mí hacer pensar que yo ya tengo que empezar una terapéutica farmacológica de entrada. Quizás esa no es la mejor opción, como vamos a ver más adelante. Esto solo me traduce que el paciente tiene tanto riesgo de hacer delirio y que yo quizá tengo que tratar de aminorar lo que yo puedo modificar de mi paciente para que no progrese hacia el delirio, ¿sí? Esta escala tiene un Auroch de 0.85, lo que traduce que es una calculadora bastante buena para predecir el delirio en los pacientes. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Clásicamente lo que nosotros tenemos, o la mejor herramienta que tenemos para poder hacer el diagnóstico de delirio, es el algoritmo Kamiku. Básicamente, este lo que nos hace es respondiendo preguntas simples, haciendo una valoración neurológica bastante sencilla, pues nos vamos siguiendo el algoritmo y el paciente, si es que tienen un Kamiku positivo, el paciente principalmente hizo delirio. Tenemos que determinar si es que ha habido algún cambio en el paciente en su basal en las últimas 24 horas, si es que el paciente tiene inatención, si es que los niveles de sedación valorados por el RAS han habido cambios, pues el paciente posiblemente sea muy probable de que tenga delirio. Otra escala que no es muy utilizada en cuidados intensivos, que viene dada prácticamente desde el 2014, es el 4AT. Esta es una escala, perdón, de valoración clínica rápida para determinar el delirio. Básicamente valora la alerta del paciente, un test mental pequeño. Tenemos que hacer algunas preguntas simples para ver cómo responde el paciente, la atención que él tiene y sus cambios, su fluctuación en el estado de conciencia. Como dije, esta escala no es que ha sido muy utilizada en cuidados intensivos, poco conocida, pero si nosotros vamos un poquito a la evidencia y vamos viendo la validación de este tipo de scores, se ha visto que lo utilizan en las unidades de cuidados posanestésicos. Y pues si la comparamos con otros valores, con otras escalas que las mide el equipo de enfermería, pues vamos a tener que, comparado versus eso, el Auroch es bastante bueno, 0.99 para traducir delirio de nuestro paciente. Entonces, quizá tengamos que empezar a utilizar esta escala, este 4AT. No hay un estudio que lo compare versus el Kamiku. El Kamiku sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico del delirio en el paciente en cuidados intensivos. Ahora bien, ¿cómo trato el delirio en los cuidados intensivos? Yo puedo manejarlo de un punto de vista farmacológico y desde un punto de vista no farmacológico. ¿Sí? ¿Se puede prevenir el delirio? Sí, yo puedo prevenir el delirio o puedo disminuir los eventos que vayan a llevar a mi paciente al delirio. No necesito ningún medicamento, no hay algún medicamento que me ayude a mí a prevenir que ese paciente debute con delirio, ya vamos a ver más adelante los estudios, pero tenemos que recordar una cosa, recordemos en el ambiente en el que está nuestro paciente. Esto nos hacía recordar un poco cómo estaban los presos en la cárcel de Guantánamo. Mucha luz, mucho ruido, no podían descansar bien los presos. Algo así pasa en cuidados intensivos. Como dije antes, las alarmas de los ventiladores, el ruido que hacemos, la luz que pasa siempre prendida, pues todo eso va a ser algo molestoso, algo que al paciente lo va a dar un disconfort, se va a sentir agitado, se va a sentir intranquilo. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Algo que creo que viene revolucionando la parte de los cuidados intensivos es una medida que el doctor Van Sant la propuso ya hace algunos años, es darle al paciente un abrazo rápido, por lo menos una vez al día. ¿Qué significa darle un abrazo rápido al paciente? Yo me voy a tener que preocupar por la alimentación de mi paciente, por la analgesia, ver si yo tengo una adecuada analgesia, estoy cumpliendo la necesidad del paciente, he aminorado el dolor del paciente, ver la sedación. De pronto mi paciente necesita tanta sedación, quizá con una dosis un poquito menos alcanzo el mismo objetivo. Obviamente, si es que es un paciente que necesita sedación profunda, pues tendré que mantenerla,
pero no la voy a extender 5, 7, 8, 10 días. La tendré que ir empezando a ir valorando y eso se tiene que hacer a diario con el paciente. Tromboprofilaxis, elevación de la cabecera, profilaxis de úlceras de estrés, el control de la glucosa. Estas cosas simples que uno lo hace a la cabecera del paciente, pues van a dar bastante información y quizá nos ayuden a manejar un poquito el delirio, nos ayuden a prevenir que aparezca el delirio en nuestro paciente crítico. Esto es algo muy común ver en unidad de cuidados intensivos, las famosas amarras, las famosas medidas de sujetación del paciente, es algo que en realidad no se debería hacer. Esto a la luz de la evidencia demuestra que da más efectos adversos de los que previene. No es que disminuya el riesgo de extubación del paciente con delirio, eso es algo que si nosotros revisamos y tenemos en mente la evidencia, pues no va para nada, no deberíamos utilizarlo, es más incómodo para el paciente, favorece que aparezca más delirio, más ansiedad por el paciente. Entonces, ¿podemos nosotros prevenirlo de alguna manera farmacológica? ¿Podemos echar mano de algún medicamento que tengamos para que nuestro paciente evite progresar hacia el delirio? Este estudio fue se publicó en JAMA en el 2018 desde el REDUS Trial, que lo que intentó por un lado es ver la sobrevida de los pacientes críticos en los que se utilizó haloperidol. Aquí se comparó 1 miligramo de haloperidol, 2 miligramos de haloperidol versus el placebo. En términos de mortalidad, pues definitivamente no hubo mayores cambios. No es que el paciente al que yo le puse haloperidol o 1 miligramo versus 2 miligramos se murió menos. Definitivamente no hubo nada de eso. Pero lo que nos llama la atención y lo que quiero hacer un poquito de énfasis es el índice, es de incidencia del delirio del paciente. Como ustedes pueden ver, si es que yo uso haloperidol, sea 2 miligramos o sea 1 miligramo, pues básicamente los pacientes que hicieron delirio son casi los mismos. No hay una significancia estadística, entonces para nada consideramos que el haloperidol debería entrar como una medida profiláctica o preventiva del delirio. ¿Y qué sí podemos hacer? ¿Qué es lo que sí se ha demostrado que sirva? La empatía, el apego hacia el paciente, ¿sí? Estas son fotos que conversamos con el doctor Navarrete, es de su centro de formación en Venezuela. Miren cómo tenemos acá el paciente de la primera foto. Es un paciente que está intubado, pero el paciente está parado por sí solo, está tranquilo, se deja llevar por su ventilador. Miren acá el paciente se puede cepillar los dientes, está con una traqueostomía. El mismo apego, la misma humanidad que nosotros veamos por el paciente, créanme que aunque pareciera un poco ilógico desde el punto de vista científico, da bastantes resultados. Yo me atrevería a decir que incluso más que usar cualquier medicamento. Entonces, algo que se viene haciendo en Brasil en los pacientes de COVID es la mano de Dios. Esto es algo que las enfermeras de allá lo crearon, lo desarrollaron. Básicamente poner un poquito de agua tibia entre dos guantes y que eso le abrace la mano del paciente. No cuesta nada, es algo simple y sencillo que se puede hacer. Y con eso lo que se busca es que el paciente se sienta confortable dentro de su estancia hospitalaria. ¿Y hacia qué tenemos que caminar? La humanización de los cuidados intensivos. Yo no puedo cerrarme a que ya lo invado, lo conecto a la ventilación mecánica y ya tengo que acordarme que estoy tratando a una persona, ¿sí? Es importante que no veamos solo la parte, el punto de vista científico, sino también veamos la parte de humanidad de esa persona. Bueno, ya diagnostiqué a mi paciente delirio, ya lo tengo. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ya manejar el delirio como tal? ¿Qué es mi primer paso? Voy a tener que empezar a valorar e ir retirando medicamentos que favorezcan el delirio. ¿De verdad mi paciente necesita tanta dosis de opioide? ¿De verdad mi paciente necesita todavía estar con esa sedación tan elevada? Quizá no, quizá tenga que empezar a bajar la dosis, a plantearme nuevos objetivos en el día a día. Clásicamente lo que se ha usado es el haloperidol para el tratamiento. Las guías de la Sociedad de Cuidados Intensivos en su parte de delirio del 2018 no aconsejan que se use el haloperidol. En el 2021 sale un estudio bastante interesante justo este año del haloperidol, la clonidina para la resolución digamos, del delirio en los pacientes con cuidado intensivo. Es un estudio prospectivo es bastante interesante que se demostró que tanto el uso de haloperidol o clonidina o una combinación de los dos no disminuye el tiempo de delirio del paciente, incluso hace que nos retrasemos más tiempo en curar el delirio de este paciente. Entonces ya vamos viendo que el haloperidol quizá no es la mejor opción. Ahora muchos nos daremos la misma pregunta, bueno, tengo haloperidol en mi hospital, si no es haloperidol,
no tengo otra herramienta, ¿qué más voy a poder hacer? Y aparece la famosa dexmedetomidina. Esta dexmedetomidina ha mostrado que tiene bastante evidencia versus el haloperidol en ser mucho mejor, disminuye los tiempos de ventilación mecánica, hace que el paciente se sienta más confortable, las asincronías también se ha visto que las disminuye, hace que la ventilación sea más llevadera para el paciente. Esto en pacientes que están ventilados. Ahora, en los pacientes que no están ventilados, en los que de pronto ya lo estuve, pero ya lo veo que está con delirio, ya lo veo que está agitado, quizá la dexmedetomidina sea una buena opción. Sin embargo, habrá que esperar un poco a la evidencia. Actualmente se está llevando el 4D trial, todavía se encuentra en etapa de reclutabilidad, entonces habrá que ver cómo se comportan en los pacientes que no están intubados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en COVID? Como dije al principio, el COVID ha cambiado muchas cosas, nos ha generado un reto bastante grande, bastante fuerte desde el punto de vista de cuidados intensivos. En el lugar donde yo trabajo ha sido difícil que podamos ir progresando en la extubación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes se despiertan muy agitados. Uno empieza a bajar la dosis del sedante, la dosis del relajante, saca el relajante, baja el opioide, baja el sedante y el paciente se pone muy agitado. Entonces, aquí hay que hacer alguna consideración tiene el COVID unas consideraciones bastante interesantes. Al principio, cuando la pandemia llegó acá al Ecuador, pues, y creo que cuando empezó, muchos nos centramos en la parte respiratoria, le empezamos a trabajar durísimo al ventilador mecánico, las medidas de protección ventilatoria, que miremos las curvas, que todo, y nos olvidamos del resto de órganos. Luego, poco a poco, a lo largo de este año y medio que llevamos, un poco más en otros países, pues, nos vamos dando cuenta que no es solo el pulmón el que se complica. Recordemos que también se complican las vías aéreas superiores a nivel del hígado, los vasos, los intestinos, los riñones, el corazón, obviamente los pulmones y en último término la parte neurológica. Entonces, la enfermedad por COVID-19 es una infección multisistémica, tranquilamente puede atacar a cualquier sistema o aparato de nuestro cuerpo y pues eso tenemos que tenerlo siempre en mente cuando manejemos un paciente por COVID. ¿Cómo es la fisiopatología del COVID? ¿Qué es lo que pasa y por qué quizás se ha vuelto más difícil con estos pacientes? Como dije antes, el COVID no solo afecta al pulmón, tenemos receptores ACE2 a nivel cerebral, como ustedes saben, el coronavirus se une al receptor ACE2 por su proteína S y pues ahí empieza a generar todo el problema. A nivel neuronal o a nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos receptores de ACE2 a nivel de la corteza motora, a nivel de los ventrículos, a nivel del bulbo olfatorio, a nivel de lo que es del puente, y recordemos que aquí tenemos parte del centro respiratorio. Quizá por eso es que estos pacientes cuando los empezamos a despertar empiezan con un drive muy alto, un drive respiratorio bastante alto, muestran múltiples asincronías que son difíciles de manejar. ¿Cómo llega el COVID al cerebro? Pues por un lado es por diseminación directa entre la sangre, llega al cerebro y pues ahí empieza la respuesta inflamatoria. Otro mecanismo es que sea a nivel de la ruta transcribal, desde las vías aéreas superiores, va por vía transcribal hasta nivel cerebral. Y otro concepto que se viene manejando también en COVID es la del caballo de Troya. Pues el caballo de Troya el COVID se une a los leucocitos y mediado por los leucocitos atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Esto no es un concepto nuevo, esto es algo que incluso ya se ha visto en pacientes con VIH. Desde la neuroinfección por COVID puede ser por una invasión directa o puede ser secundario al estado inflamatorio. Eh, Vamos a encontrar bastante literatura, unas que reportan que es por inflamación directa, otras que se van a favor de que es por el efecto, por el estado hiperinflamatorio per se que tiene la lesión por COVID. A todo esto yo me atrevo a pensar que tenemos que sumarle algo de lo que nosotros hacemos. Usamos dosis altas de sedantes, dosis altas de anestésico, la misma hipoxia que tiene el paciente. Entonces, esto sumado al estado hiperinflamatorio que tiene el paciente, lleva una encefalopatía tóxico-metabólica. Altera todo lo que es la síntesis de transmisores arriba y pues puede tranquilamente generar al paciente un estado de delirio. ¿Cuál es el espectro fisiopatológico y clínico del COVID? Pues las mismas citoquinas, la misma liberación excesiva de estas ha llevado a que el paciente muestre ataxia, confusión,
Hemos visto casos de encefalitis límbica que pueden presentarse con alucinaciones, disartria. Hemos visto que hay muchos pacientes que terminan muy miopáticos, con miastemia, debutan con psicosis, hacen delirio en cualquiera de sus dos etapas, eh, que son, digamos, síndromes secundarios de la infección por COVID a nivel del sistema nervioso central. Este artículo salió la semana anterior, es bastante interesante y creo que nos resume muchas cosas de las que ya hemos venido hablando. El COVID tiene el delirio per se en el paciente que ingresa a una hospitalización, tiene una incidencia de un 20 a un 30%. En el paciente crítico esto se eleva casi al doble, un 60-70%. Pero hagámonos una pregunta, ¿es solo el problema el virus? No, quizá no vaya por ahí. Quizá nosotros también tengamos que hacer un poco de mea culpa y pensar qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo hice para que mi paciente esté debutándome con delirio. Hemos visto que se han hecho sedaciones más profundas, hacemos menos ensayos de respiración espontánea durante la hospitalización del paciente, las sesiones de movilización, la fisioterapia casi no la hacemos, entonces todo eso favorece a que el paciente tenga delirio, el estado hiperinflamatorio, la coagulación, el daño endotelial que se produce. Recordemos que ahora ya no se habla de que, como dijimos al principio, ya no es solo respiratorio el asunto, ya se considera que el COVID es una endoteliopatía. Entonces puede que el COVID genere a nivel cerebral lesiones microvasculares, eh, la formación de microtrombos y todo el estado inflamatorio, y esto vaya generando más NOx a nivel cerebral y pues vaya dando el estado, vaya traduciéndose todo esto en que el paciente presente un delirio durante su hospitalización. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y algo que sí quiero hacer bastante énfasis durante la charla es los factores iatrogénicos. Volvemos a repetir, uso de sedación bastante profunda, dosis bastante elevadas de sedante, ventilación mecánica prolongada, a veces tenemos a los pacientes 7, 8, 10, 15 días ventilados, eso obviamente va favoreciendo a que el paciente vaya siendo delirio. Pero esto no es lo único, como cuidados intensivos, claro, nosotros vemos una parte, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa si es que el paciente llega a salir de una unidad de cuidados intensivos? Viene otro reto para el clínico, el manejo de lo que es un síndrome post-COVID, debilidad muscular, depresión. También esto influye sobre la familia. El cuidador del paciente también se siente bastante cansado, bastante agotado, pero esto empieza desde cuidados intensivos. Entonces yo desde cuidados intensivos y quizá desde la emergencia mismo, cuando ya decido intubarlo a mi paciente, voy a tener que empezar a trabajar sobre esto, ¿sí? Un poco más de evidencia de lo que es la lesión neurológica por COVID. Esto se publicó aquí en el año anterior en la revista de Neurología. Vamos viendo que el COVID pues, no solo es pulmón, ha habido muchos reportes de casos de encefalitis, polineuropatía, miopatía, estatus epiléptico refractario. Hemos visto que también bastantes pacientes con COVID desarrollan síndrome de Guillain-Barré, síndrome de hipoventilación central, hacen encefalopatía. Se han reportado casos en Nueva York de encefalopatía necrotizante hemorrágica, meningitis, encefalitis. Entonces, es todo un eh, amplio, es una fisiopatología amplia que tiene el COVID con daño bastante amplio, que pues tenemos que tenerlo en mente. Asimismo, se ha querido tratar de ver cuántos de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos por COVID hacen este tipo de delirio. Este estudio se publicó en el Critical Care en el 2020. Se estudió 140 pacientes y lo que llama la atención es que de estos 140 pacientes, 118 pacientes tuvieron un CAMICU positivo, ¿sí? Con daño estructural a nivel de la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de este estudio? Miren, en los pacientes que debutaron con delirio, la duración de la ventilación mecánica se prolongó 9 versus 14 días, siendo estadísticamente significativo. Tuvimos más eventos de autoextubación en los pacientes que presentaron delirio y algo que es interesante es la mortalidad. En los pacientes que no presentaron delirio, la mortalidad es baja versus los pacientes que presentaron delirio. Ahora, esto estadísticamente por el momento no es significativo, pero habrá que ir pensando en que los pacientes que ya me van haciendo delirio puede ser un indicador por sí solo de mortalidad en el paciente que hace delirio en unidad de cuidados intensivos. Tiempo de estancia en el hospital es más alto, obviamente, si es que el paciente presenta delirio. Los pacientes que presentaron delirio dentro de esta corte tuvieron más uso de benzodiazepinas. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Pues no solo se vio, no solo se trató de estudiar la parte clínica del delirio, se hicieron resonancias magnéticas
donde se vieron alteración en la materia blanca con alteraciones de perfusión a nivel de espacio subaracnoideo y intraparenquimatoso. Entonces, ahí está lo que habíamos conversado un poquito antes. Quizá el COVID hace un daño endotelial arriba que va generando microtrombos y pues va disminuyendo la perfusión a nivel cerebral. Este estudio que presentamos acá es del COVID-D, un estudio, un recorte multicéntrico publicado en enero de 2021 en Lancet, donde quizás uno de los más grandes que tenemos en cuanto a delirio en el paciente crítico por COVID. Se terminaron incluyendo 2.088 pacientes. De estos, el 66% obviamente requirió ventilación mecánica, el 63% requirieron posición prona. También el uso elevado de benzodiazepinas, el uso elevado de propofol, el uso elevado de cualquiera de estos sedantes, pues también va llevando a que el paciente vaya debutando con delirio. Es así que la prevalencia del delirio fue en 54.9 de estos pacientes, de esta corte, siendo el delirio de tipo hiperactivo el más prevalente. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los factores que se asociaron a más delirio. Que el paciente a más edad, paciente con un SAPS mayor de 2, un score de severidad más alto, que el paciente tenga ventilación mecánica, es un factor de riesgo para que obviamente haga delirio, una infusión continua de opioides, incluso miren aquí, el uso de antipsicóticos también fue un marcador bastante fuerte de que el paciente pueda ir presentando delirio. Entonces, como digo, como dije al principio, quizá el uso de haloperidol no sea una de las medidas mejores adoptadas para manejar el delirio. Pero algo que me llamó la atención y algo que es bastante interesante de esta parte de acá, la visita de los familiares o de los amigos. Esto obviamente fue un factor protectivo y pues se fue a que el paciente tenga menos riesgo de delirio. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puede la familia entrar a una unidad de cuidados intensivos COVID? Ya la vamos a responder. Entonces, bien, tengo la fisiopatología, tengo qué es lo que pasa, cuáles son los daños que me produce, ahora qué voy a hacer. Tengo medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Dentro de las medidas no farmacológicas, como ya vimos, podemos darle un abrazo rápido al paciente. Otras opciones que nosotros tenemos es el ABC Bundle, donde podemos ir manejando la parte del dolor, podemos ir realizando estudios de respiración espontánea, analizando bien cuál analgésico y cuál sedante voy a utilizar, manejo o diagnóstico del delirio temprano, una movilidad temprana y que los familiares también se sientan un poco incluidos en el tratamiento. Obviamente lo que dijimos, no se debería usar amarras. Esto es un poco de lo que hemos hecho en las unidades acá en Ecuador, pues favorecemos la videollamada de los pacientes, se sienten un poco más apegados, pueden ver a su familia, imagínense después de 8 o 10 días que no veo a nadie, me despierto, no sé dónde estoy, tratar de hacer esto, por lo menos de entrada, consideramos que es una medida bastante buena, bastante interesante. En España se hacen paseos que alivian el delirio, paseos que curan. El paciente sale de la unidad, sale en su cama con su equipo monitorizado, el equipo sale con sus equipos de protección personal y pues hasta ahora no hemos visto que genere algún problema importante. La mano de Dios nuevamente, algo que me parece una estrategia bastante interesante, bastante buena, simple, barata, que no demanda más de 3, 4 minutos. El equipo de enfermería definitivamente tiene que también ayudarnos, tiene que también trabajar bastante con el paciente. Ellas son las que a veces están en más cuidado directo del paciente, tienen que intervenir sobre lo que son los factores modificables. También ellas pueden trabajar sobre la parte de movilización, ver si es que de pronto cómo va la dosis de los medicamentos, cómo van las escalas de sedación que nosotros utilizamos. Y se puede utilizar esta mnemotecnia del doctor Dre, que es remediación de la enfermedad que les lleva al paciente, ir removiendo las dosis de los medicamentos, ir disminuyendo la dosis del medicamento y el ambiente en el que está el paciente. Si yo lo veo que ha pasado una inmovilización muy prolongada, de pronto empezar a trabajar con fisioterapia, obviamente hay que favorecer que el paciente en la noche duerma, a pesar de que esté sedado, a pesar de que esté relajado, el paciente siente. Entonces, pues habrá que empezar también a trabajar en eso. Y aquí viene una de las respuestas a las preguntas que nos hicimos antes. Los pacientes, la familia puede entrar a una unidad de cuidados intensivos durante la pandemia. La respuesta es sí, definitivamente sí. Y esto, los beneficios de la visita familiar superan enormemente los riesgos de la pandemia. Si nosotros buscamos políticas o buscamos algún protocolo o tratamos de que esto sea un poco más organizado,
la familia puede entrar a visitar al paciente. Y esto no solo favorece al paciente, sino también nos favorece a nosotros como trabajadores de la salud. La información es mucho más cerrada, tenemos mejor relación con la familia, se vuelven también partícipes del tratamiento. Entonces, esto también trae beneficios para nosotros como trabajadores de salud. ¿Cuáles son las barreras? Que es un poco el uso de los EPPs, que tenemos muy pocos EPPs, que a veces no tenemos el tiempo para enseñarles a los familiares cómo ponerse, pero tenemos que darnos del tiempo. Tenemos que empezar a fortalecer este tipo de trabajo, que los pacientes entren a la unidad, vean a su familiar, estén con él en la mano, y pues esto obviamente, desde mi punto de vista, creo que va a ser mucho más útil que usar cualquier otro fármaco, que igual no existe hasta ahora un fármaco que nos permita a nosotros trabajar con el delirio en el paciente con COVID. Muchos factores, como ya dijimos, y no solo el hecho de la inflamación, no solo el hecho de estar intubado, de estar sedado, también la carga que hemos tenido nosotros como trabajadores ha sido un año bastante fuerte, un año bastante complicado, que uno, cuando ya llega el turno en la noche, 2, 3 de la mañana, lo más sencillo es cederle otra vez al paciente, porque estamos cansados. Quizá no es esa una de las mejores opciones, quizá tenemos que hacer un mea culpa, como dije, y ver de dónde estoy fallando yo, cuál fue mi error en el manejo. Tener empatía entre el personal, tener de pronto soporte psicológico también nos va a ayudar a nosotros, y pues eso se va a traducir en una mejor calidad de atención del paciente. Otro protocolo que se usa bastante es el ICASH, es el confort temprano con analgesia, toda base de analgesia. Pues obviamente si mi paciente está dolorido, se va a sentir mal, va a sentirse ansioso, pues yo tendré que tratar de optimizar la analgesia primero, minimizar la dosis de los sedantes o los objetivos de mis sedantes siempre y cuando pueda. Si de entrada tengo un paciente pronado, pues que lo tengo con una PIB de 10, 12, obviamente no voy a poder hacer esto. Pero eso no va a ser de siempre, no es que va a estar así 8 o 10 días. Ya tendré que ir valorando el retiro, la dosis de la sedación, y que siempre todo esto sea un poco más humano, y que la familia también se apersone un poco del tratamiento del paciente. Bastante evidencia, papers salen a montón todos los días, ningún fármaco ha demostrado que ayuda en el delirio por COVID. No es que yo ya empiezo a bajar el medicamento, el sedante, el relajante muscular y entro con dexmedetomidina, no dice la guía eso, no se puede protocolizar eso, así que siempre se tendrá que individualizar, tendré que empezar a echar mano de lo que tengo. Dexmedetomidina es una buena opción, a punto personal nos ha ido bastante bien con esto, hemos logrado que el delirio sea mucho más manejable en el paciente y los días de ventilación mecánica obviamente sean menos. Se habla del MAT protocol, del MAT Plus protocol, donde se induce la melatonina. A la luz de la evidencia, pues fisiopatológicamente es bueno, pero a la luz de la evidencia no ha demostrado que mejore. Estudios muy pequeños con ácido valproico que tampoco es que han demostrado que tenga alguna mejoría. Y ahí tenemos que ver hacia el futuro. Una cosa es cuidados intensivos, otra cosa es yo ya lo saco a mi paciente de cuidados intensivos. Yo ya le di el alta piso, pero ¿qué va a pasar con ese paciente? Ahora tenemos algo que es el síndrome post-COVID, y eso es algo real, ya lo estamos viendo. Quizá esto va a ser lo que no solo intensivistas, sino clínicos también lo manejen a futuro. El paciente sale de la unidad de cuidados intensivos, sale débil, sale con bastantes trastornos del sueño, incluso algunos hacen síndrome de estrés postraumático. El paciente también tiene problemas no solo del tipo neurológico, también se ha reportado que el paciente tiene problemas sexuales a largo plazo, y pues eso también es algo que habrá que considerar. Por eso el tratamiento o la prevención del delirio no solo es cuando el paciente ya se puso mal, ya cuando el paciente empezó a delirar, esto es desde el principio. Desde el primer día, día uno, día dos, yo ya tengo que ir viendo qué puedo hacer para que mi paciente no llegue a ese delirio, porque per se por COVID ya va a salir complicado en el post-COVID. Pero si yo favorezco el delirio, pues obviamente el paciente va a salir más complicado. Como conclusiones, todavía nos falta mucho por investigar en delirio. No tenemos una base fisiopatológica clara o algún tratamiento específico. La etiología es multifactorial, más aún si nosotros hablamos de COVID. No existe un tratamiento farmacológico ideal. Como vimos, poca evidencia, pocos fármacos, de hecho, para el tratamiento. Entonces, es un poco de ir con lo que yo tengo, ir trabajando. Tenemos que definitivamente optimizar las medidas terapéuticas no farmacológicas para disminuir la progresión hacia el delirio. Y siempre recordemos, menos es más en cuidados intensivos. Quizá no necesite tanta dosis mi paciente de sedante. Y bueno, eso les quería conversar un poquito del delirio en el paciente de cuidados intensivos con COVID. Agradecerles por su atención, agradecer a los organizadores del evento,
y recordarles que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rueda, por esta presentación. La verdad, le quedamos muy agradecidos, pues, por ayudarnos, por colaborarle al doctor también en este caso, en la presentación. Vamos a dar paso, pues, a unas pocas preguntas para agendar las dudas de los participantes respecto al tema. Claro. La primera, pues, viene de parte de Brian Altamirano. Primero, le agradece por su exposición y pregunta si es recomendable el uso de escalas para valoración del dolor en el paciente con COVID, como la BPS y la CPOT, por el compromiso neurológico propio del virus. ¿Se Ujú. altera un poco? A ver, definitivamente nosotros quisiéramos tener mucho, no solo valoraciones con escalas, sino definitivamente utilizar un poco más de herramientas objetivas, el índice espectral. Ahora, si nosotros podemos empezar a utilizar el BPS, me parece una escala bastante buena para manejar el dolor. La respuesta es sí. Si bien es cierto que si el paciente tenga un poco más de alteración, pero no voy a poder medirlo de otra manera el dolor. Entonces, al final del día, el BPS termina siendo una buena herramienta para yo ir valorando el dolor de mi paciente. Si yo pudiera hacerlo de una manera objetiva es mejor, pero no tengo para hacer de una manera objetiva, tendré que hacerlo subjetivamente con el BPS. Claro que sí. Bueno, la siguiente pregunta, no sé si es que ustedes en la experiencia de ciertos pacientes han tenido pues efectos de delirium y psicosis o cualquier trastorno psiquiátrico de larga data, es decir, que quedan hasta incluso después del alta con ciertas complicaciones. ¿Cuál sería la causa o pues cómo sería la explicación de esto? Tal vez un mal manejo con estos medicamentos durante la hospitalización. Bueno, desde el punto de vista de cuidados intensivos, sí lo hemos tenido trastornos psiquiátricos a largo plazo. Hemos podido sacar pacientes de la unidad COVID, los pasamos, ya pasan su tiempo epidemiológico, su potencial de contagio, suben a la unidad de cuidados limpios y pues es otro reto diferente, ¿verdad? Ahí tenemos que ver que el paciente no duerme, sigue agitado, llega a la noche el paciente no duerme, pues, se pone muy agitado, es difícil de controlarlo. Como dijimos en la charla, esto es multifactorial. Difícilmente podré decir es solo el virus. Como dije, habrá que hacer un mea culpa. Quizá nosotros durante el hit del paciente, durante el hit hipoxémico, durante el hit infeccioso del paciente, yo profundizo mucho la sedación, prolongo mucho los tiempos de sedación, prolongo el tiempo de ventilación mecánica y pues obviamente todo eso va a llevar a que el paciente también siga con delirio y con un deterioro neurológico a largo plazo. Perfecto. Una pregunta más, nos menciona María Augusta Orozco, primero felicitándole por la charla. Si es recomendable pues el uso de la quetiapina o la olanzapina, ¿qué comentario quedamos con respecto a esto? La evidencia es muy poca. En realidad, si es que nos ponemos a analizar los artículos y ponemos un poquito a analizar las guías, la verdad la quetiapina o la olanzapina no son tan mencionadas, son como uso alternativo en el área, en la etapa pre-COVID, donde alternativamente se lo pudo hacer, pero si lo comparamos con dexmedetomidina, pues siguen siendo inferiores. Perfecto, Doc, muchas gracias. Pues una felicitación nuevamente, doctor Rueda, por esta charla. Le agradecemos bastante por habernos compartido pues tanta experiencia el día de hoy, esperando pues que se desenvuelvan sus actividades de una muy buena manera. Muchas gracias, doctor Rueda. Muchas Esas serían gracias. todas las preguntas por este momento. Muy amable. Muchas gracias.